días, mis hermanos. Es un gozo y un placer saludarlos una vez más desde acá, desde el púlpito. Qué bueno es nuestro Dios de darnos la oportunidad de poder estar hoy aquí, compartir de su palabra y la inmensa posibilidad de gozarnos en todo esto, mis hermanos. Les pido que una vez más me acompañen a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5 y leamos desde el versículo 16 hasta el 26. Si bien nos vamos a centrar en el 22 y en el 23, pues leamos todo el contexto de esta porción del capítulo 5 de Gálatas y pues damos inicio al servicio. Leo para ustedes, mis hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Padre amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Redentor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias primeramente porque a ti te ha placido traernos a bien hasta este tiempo. Te damos gracias porque si bien no merecíamos nada de esto, tú has sido misericordioso y nos has cubierto con tu gracia y al día de hoy, Padre amado, hoy estamos gozosos de poder compartir como hermanos, como iglesia, este tiempo juntos, Padre amado, y en especial en este día, Señor, apartado para ti, este día santo, Padre amado, en el cual nos permites congregarnos y en ese sentido, Padre Santo, poder darte la honra, alabarte y glorificarte en este tiempo. Por eso, Padre Santo, una vez más agradecidos, te pedimos que dispongas nuestros corazones, dispongas nuestra mente, nuestro sentir en todo esto que tienes guardado para nosotros y permite que tanto mis hermanos como yo podamos entender esto que hoy tienes preparado para nosotros y que podamos atesorarlo, Padre Santo, y llevarlo en el día a día de nuestras actividades, Padre amado, y que en ella podamos darte la gloria y la honra en todo momento. Que seas tú, Padre Santo, lo primero en todas nuestras vidas y que de esa manera pues nos permitas siempre hacer tu voluntad y gozosos en ella poderte alabar y glorificar. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya habíamos visto en el capítulo 5 del libro de Gálatas, pues estamos tratando en esta oportunidad los frutos del Espíritu Santo, los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Decíamos que nos íbamos a enfocar en este capítulo 5 en el versículos 22 y 23, que nos habla específicamente de eso, de los frutos del Espíritu Santo. La oportunidad pasada, pues hablábamos del aspecto de la paz, ¿sí? Y nos enfocamos precisamente en este aspecto. En esta oportunidad, mis hermanos, pues vamos a tratar el tema del dominio propio o templanza, que como lo lee la versión Reina Valera lo habla de templanza y la versión de las Américas lo trata como dominio propio.
pues igual en la Biblia tanto en ambas versiones vemos el trato del dominio propio como tal dentro de los aspectos del fruto del Espíritu como tal. Entonces, he titulado este sermón, mis hermanos, el dominio propio como testimonio cristiano. La vez pasada hablábamos de la paz como testimonio cristiano. En esta oportunidad hablaremos del dominio propio como un testimonio cristiano, ¿sí? Y, mis hermanos, qué maravilloso es el consuelo que nos da el Evangelio. La gracia de un Dios santo que se nos manifiesta en su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha bendecido, y todos sabemos que Dios nos ha bendecido, y la Biblia nos manifiesta así, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:3 nos habla de este aspecto como tal, o de esta característica como tal de bendición que Dios nos ha dado. Pero sabemos que por la gracia y la providencia de Dios, nuestros ojos y oídos han sido abiertos, ¿verdad? Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, y qué maravilloso y sublime es esta verdad, porque hoy tenemos conocimiento de eso. Hoy estamos conscientes de eso, mis hermanos. Y gracias a esto, hoy estamos también capacitados debido a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, recordemos lo que nos dice Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha sido derramado esto que hoy vosotros veis y oís. No por nada muchos despliegan un interés tremendo, mis hermanos, al llegar al máximo conocimiento en lo que respecta a todo lo que Dios decreta o los decretos de Dios como tal. Tomando en cuenta esto que se nos muestra en las Escrituras, mis hermanos, y nos da testimonio del andar del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, hoy pues veamos un aspecto más del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y en esta oportunidad tratemos el atributo del dominio propio. Como les comentaba la prédica anterior, sobre los atributos del fruto del Espíritu, hablábamos de la paz. Si recuerdan, hablábamos que tomáramos un fruto cualquiera, el que más nos gustara, ¿sí? Y viéramos las características propias de este fruto, ¿sí? Que lo hace en el fruto. Por ejemplo, una manzana. ¿Qué hace la manzana que sea manzana? Pues tiene un sabor específico, tiene una contextura específica, tiene unas características específicas que lo hacen ese fruto como tal, ¿sí? Y pues veíamos, si vemos y lo correlacionamos, lo llevamos a lo que es el fruto del Espíritu Santo como tal, vemos que también tiene aspectos y características. Dentro de estos aspectos y características que lo hacen un fruto, que es el fruto propio del Espíritu Santo, tenemos la paz, que la habíamos visto la vez pasada, y ahora tenemos el dominio propio, que no es tan fácil controlar, o no es fácil pues practicar esto del dominio propio, porque si bien sabemos, mis hermanos, incluso podemos llegar a mencionar esos ejemplos que la vez pasada mencionábamos, y vemos qué correlacionados están estos aspectos del fruto entre sí, a pesar que podíamos o vamos a tratarlos en lo más posible de tratarlos de manera independiente, pero hay una correlación entre ellos que incluso podemos citar los mismos ejemplos que citábamos la vez pasada, que hacíamos la prédica de la paz, y podemos citar el mismo. Salimos del umbral de aquí del servicio hoy, un día santo como hoy, y nos encontramos con un sinnúmero de dificultades, que creo que no llegaríamos a la esquina cuando ya ese dominio propio ya está menguando en cuanto a nuestra propia apreciación de dominio propio que tenemos, ¿sí? Por eso, mis hermanos, es importante tener claro cuando se nos habla de que esto es un aspecto y es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de lo que nos convence y de lo que hoy, pues, gracias a Dios tenemos, es que si salimos de ahí, salimos del servicio, salimos de este lugar y nos encontramos con un mundo, nos da escozor salir, nos da cosa ver lo que sucede, y es incluso, a pesar de que pueda hacer sonar contradictorio, es agradable sentir eso, porque nos damos cuenta que hoy estamos llamados a seguir al Espíritu Santo, y a veces hacemos caso omiso a eso, pero encontramos un mundo al cual que nos detesta, y también nosotros lo detestamos. Por eso es que es nuestro sentir cuando salimos y pasamos el umbral y nos vemos con tanta cosa que nos
nos llena como de apatía, incluso perdemos esa calma y ese dominio que tenemos de poder enfrentar unas situaciones que se viven afuera. ¿Sí? Claro, si usted se acomoda de ahí para allá a las cosas que el mundo le muestra, entonces hay que revisar cómo me estoy sintiendo yo con lo que el mundo me ofrece o me presenta. Ya habíamos mencionado que estos aspectos tienen una relación directa con la santificación, mis hermanos. Si no, me acompañan por favor a 2 de Tesalonicenses 2:13. Y recordemos esta relación directa que tenemos que tienen estos aspectos con la santificación. 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es una realidad, mis hermanos, que hoy estamos en un lugar privilegiado por los méritos de Cristo, quien nos da un fruto para la santificación. Pero, mis hermanos, preguntémonos algo. Si hacemos un buen ejercicio de estos aspectos en nuestra vida, cuando es puesto a prueba nuestro dominio propio, ¿sí logramos identificar este aspecto del fruto del Espíritu Santo? Y eso va a mi primer punto, que es el dominio propio como una necesidad. ¿Sí? El fruto resultante de nuestras vidas, ¿sí?, está muy ligadamente a nuestro ejercicio intelectual. Aunque no lo crean, es propio de los sabios e inteligentes el creer en Dios. ¿Sí? O sea, que parte de lo que hoy tenemos por gracia y misericordia es que todos los aquí son inteligentes. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para eso. Entonces, el fruto que nosotros debemos dar va siempre ligado a esa intelectualidad. Pero pasa algo lamentable, mis hermanos. ¿Sí? A veces esa intelectualidad, ¿sí?, ese ejercicio intelectual lo desligamos de la dependencia y de la dirección de Dios, ¿sí?, en casi todos los asuntos. ¿Y qué nos lleva a esto? Sí, nos da un fruto con una vida secularizada, ¿sí? Llevamos una vida secularizada, ¿cómo así? Sí, durante el ejercicio de nuestras actividades asumimos tener el control de las situaciones. Pongamos ejemplo, ¿sí? Durante el ejercicio de nuestras actividades asumimos tener el control de las situaciones o en consecuencia pasamos por alto el mandato de Dios sobre cómo debemos hacer las cosas. Y miren, mis hermanos, que esto es tan importante porque así como intelectualmente pues actuamos, así también vemos a Dios. ¿Sí? Y es algo para detenernos y pensar cómo estamos viendo a Dios en nuestras actividades, cómo estamos viendo a Dios en nuestra vida. O sea, cómo vemos a Dios incluso nos muestra la actitud y el comportamiento que tenemos cuando tenemos ciertas situaciones en la vida a la cual debemos enfrentar y nos olvidamos de Dios o menospreciamos el consejo de Dios y vamos y actuamos a la manera que nosotros creemos porque tenemos el control de la situación, ¿sí? Dándole la espalda a esto que nos llama hoy las Escrituras y nos recuerda incluso en Josué 1:8, ¿sí?, que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O también lo que se nos menciona o se nos recuerda en Primera de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus preceptos y sus testimonios de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y vemos, mis hermanos, cómo nuestro orgullo intelectual, ¿sí?, excluye a Dios de las actividades que realizamos a diario. O el descuido nos aleja de realizar las cosas como si las hiciéramos para el Señor. Como claramente nos recuerda Colosenses 3:23, que nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor
y no para los hombres. Cuando perdemos de vista, mis hermanos, quién es nuestro Dios y la dependencia que tenemos de Él, es muy fácil olvidarnos de los aspectos o de los atributos del fruto del Espíritu Santo. Como lo había mencionado, los cuales están ligados a la santificación y debemos procurarlos de manera recurrente. Pero mis hermanos, ¿sí? Aprovechando, veamos algunos ejemplos que la Biblia nos muestra sobre este dominio propio, ¿sí? Y veamos cómo de manera pragmática estos casos muestran esta competencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo se afrontaron en estas situaciones ese momento en el cual el dominio propio fue utilizado o fue menospreciado. ¿Sí? Me acompañan, por favor, mis hermanos, a Génesis 3:6 y veamos un caso de dominio propio en cual Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, mis hermanos, aquí nos preguntaríamos, ¿qué les pasó a Adán y a Eva? ¿Por qué cayeron tan fácil? ¿Sí? Pues poniéndonos de manera arbitraria en el lugar de ellos, yo creo que yo no me hubiese imaginado pasar algo así. Yo quién sabe qué barbaridad hubiese hecho. Pero miren, Adán y Eva cómo en una situación ignoraron lo que Dios les había dicho. Creyeron en lo que se les estaba diciendo y lo que ellos pudieron tener el control de la situación. ¿Sí? Y se perdió el dominio propio por completo. No hubo templanza en ningún momento ahí. Miren cómo se dejó a un lado lo que Dios les había manifestado, los había dicho. Y creyendo tener el control de la situación, todo se les volteó. Y eso lo llevó a pecar, a pecar, a pecar y a pecar. Si bien tenemos, mis hermanos, dentro de los aspectos del fruto del Espíritu Santo, un sinnúmero de cosas que llevan a la santificación, ¿sí? El dominio propio es el que está más cercano a pecar. El violentarlo, el violarlo es el tema. Cuando se pierde el dominio propio, perdemos todo aquello que puede glorificar y santificar a Dios. ¿Por qué? Porque ya entramos en el orgullo, en el intelecto, en el orgullo intelectual, y con ese es fácil pecar, porque estamos pensando en lo que nosotros creemos y actuamos. ¿Sí? Y olvidamos y dejamos aparte a lo que Dios nos manifiesta en su Escritura. Veamos otro ejemplo, mis hermanos. Génesis 39, del versículo 6 al 12. Leo para ustedes. Génesis 39. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, pues, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa
allí y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa ahí en las manos de ella y huyó y salió. Si ven, mis hermanos, en el capítulo 9, en el versículo 9 de este capítulo, ¿de quién se acuerda José? No se acuerda de sus capacidades, no se acuerda sino que se acuerda del mal que le podía y cómo podía ofender a Dios. Él se centró no en su capacidad por poder resistir una situación adversa, sino que cómo yo le puedo hacer este mal a Dios, cómo podría pecar yo contra Dios. O sea, que él no confió ni siquiera en su criterio, sino que se abandonó a lo que Dios le había dicho. ¿Cómo puedo hacer yo este mal? Mas, sin embargo, ya sabemos la historia, ¿sí? Se aferró a eso, pero terminó en la cárcel. Mas, sin embargo, él la compostura la mantuvo, la templanza la tuvo. ¿Y quién se lo dio? El creer y fijarse en lo que le decía la palabra de Dios, no en su propia convicción. Y de los actos de hombría que nos ha mostrado la Escritura, con el actuar del Espíritu Santo fue el proceder de José. Su pensar fue, ¿cómo puede agradar esto a Dios? Si esto está mal. Entonces, mis hermanos, ahí vemos otro caso en la Biblia de dominio propio. Primero, de Adán y Eva, en cuando se ignoró lo que Dios le había dicho, y acá uno en donde se obedece o se acata lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Otro caso, mis hermanos, lo podemos ver en 2 de Samuel 11:1. Sí, leo para ustedes. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Imagínense la escena, mi hermano. Posteriormente ya sabemos cómo termina la historia. Manda a Urías a la guerra, al frente de la guerra, acaban con él porque él devolvió a su esposa a su casa y dándole la oportunidad de que Urías estuviera con él para tapar el embarazo. Entonces, mire como no acatar la palabra de Dios lo llevó a desencadenar pecado tras pecado, pecado tras pecado, por haber perdido el dominio propio, por haber perdido esa templanza. El solo estar mirando el jardín ajeno, ¿sí? No teniendo el suyo propio, lo llevó incluso a cometer asesinato. O sea, no solamente se metió con la mujer ajena y adulteró, sino que lo asesinó al esposo. Entonces, vemos cómo ese creer tener el control de las cosas termina desencadenando una horda de pecados que quizás después se sale de mano y ya no podemos ni siquiera ver hasta dónde puede llegar ese comportamiento que en su momento pues no medimos previo a haber solo acatado la palabra de Dios. Y ya sabemos quién es David. David, un hombre entregado a orar y alabar a Dios. O sea, no menospreciando a David por lo que es, sino que esa situación lo llevó a lo que ya sabemos, incluso con su reino. Y cómo la falta de dominio propio lo llevó a enlodarse más y más en el pecado. Y aquí es cuando recordamos lo que Pablo en 1 Corintios 10:12 nos dice y nos recuerda. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos recuerda la necesidad que tenemos del Señor, la necesidad que tenemos de nuestro Redentor y gozarnos en los méritos de nuestro Redentor, ya que es Cristo quien nos restituye y nos da garantía de la compañía permanente del Espíritu Santo. Por último, mis hermanos, veamos un último caso, ¿sí? Y tenemos al maestro del dominio propio, nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4, desde el versículo 1, podemos leer, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo.
y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Logramos ver cómo, en contraste con lo sucedido en el Edén con Adán y Eva, vemos a un Cristo en el desierto haciendo uso de la Escritura. Esa espada afilada combatiendo al enemigo de manera permanente, haciendo ejercicio responsable de la palabra de Dios, dándonos a entender que debemos recurrir a la palabra de Dios en el ejercicio cotidiano de nuestras vidas. Es a través del ejercicio de la palabra de Dios que podemos entender el actuar del Espíritu Santo. Tenemos una necesidad de hablar el mismo idioma de las Escrituras, mis hermanos, que debe ser nuestro lenguaje universal. Tenemos una necesidad de poder ajustar nuestras vidas al ejercicio de los aspectos o atributos del fruto del Espíritu Santo. Hablábamos de la necesidad de la paz, si recuerdan, mis hermanos, en nuestras vidas, y que era necesario entender la paz como Cristo, el príncipe de paz, nos la muestra. Y que era necesario, y que al entender la paz que solo Cristo puede dar, hoy vemos la necesidad de este otro atributo del Espíritu Santo, que es el dominio propio, y que muchas veces entendemos como control de las situaciones adversas o control sobre situaciones que nos pueden sacar de nuestras casillas, ¿sí? Y en verdad, mis hermanos, es que no tenemos control sobre nada, ¿sí? Vivimos y respiramos y caminamos por pura misericordia de Dios, ¿sí? Lo único que podemos hacer es un buen ejercicio de las Escrituras. Imagínense, poniendo un ejemplo, pongamos el día de hoy, una vez más. Vamos un día como hoy, Día del Señor, y salimos de nuestro hogar, mis hermanos, ¿sí? Con la actitud de todo santo que se va a congregar con sus hermanos, a encontrarnos acá, porque vamos a ese pedacito de reino del cielo que está aquí en este mundo, la iglesia, donde como hermanos disfrutamos y camino a este lugar santo empezamos el recorrido, ¿cierto? Desde la casa comenzamos, nos despertamos tarde y arranca el estrés por poder estar a tiempo. Y ahí empieza la cosa. El desayuno, los niños, el arréglate rápido, y ya ni siquiera hemos salido. ¿Cierto? Y salimos y no pasa el trasca. ¿Cierto? Pedimos el chofer, el InDriver, y no llega. ¿Qué le pasa a ese chofer del InDriver? ¿Será que está perdido o qué? Y mis hermanos decimos: por su culpa voy a llegar tarde, y ya trasladamos la culpa. Ya se nos olvidó que fuimos nosotros los que nos levantamos tarde, ¿cierto? Le trasladamos la culpa al chofer, por eso voy a llegar tarde. Y ¿qué más, mis hermanos? El control que teníamos cuando nos levantamos se va perdiendo, y eso todavía no hemos llegado al servicio. Y cuando llegamos aquí, si acaso llegamos al estudio bien o llegamos al servicio, entramos más perdidos. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el dominio propio? Sí, porque llegamos o no sé, por lo menos a mí me pasa las veces que llego tarde. Sí. Entro y trato de no interrumpir, pero pasa. Miren todo lo que
una situación desencadenó y cómo se fue dilapidando ese dominio propio, ese control. Hablando de control, ni siquiera de dominio propio que tenemos, que supuestamente tenemos de las situaciones. Y en la medida que va pasando el rato, el momento, todo eso se va desapareciendo. Imagínense, eso es un día como hoy, el día del Señor, que nosotros debemos levantarnos. De hecho, desde el sábado debemos ir pensando que hoy es el día del Señor. Y salimos y no estamos atentos. Y perdemos el control de la situación incluso hasta llegar aquí. Yo no me imagino el lunes a sábado, 7 de la mañana, yendo al trabajo, haciendo nuestras actividades. Yo creo que ese dominio propio no llega, o ese control no llega ni a las 7 de la mañana cuando ya se perdió, del lunes. Entonces miren si tenemos el control de la situación. Aun cuando creemos tenerlo, no lo tenemos, mis hermanos. Pongo otro ejemplo. Podemos ser los mejores choferes del mundo. ¿Sí? Y respetamos todas las señalizaciones, no me vuelvo semáforo, trato de siempre ir a una velocidad moderada, ¿cierto? Y manejo y cumplo todas mis señalizaciones y viene una moto loca, ¡pam! Me volca el carro. Me choqué y te multan por estar interrumpiendo el tráfico. Y no tuviste la culpa. ¿Dónde está tu control? No tenemos control de nada. Quien tiene el control de las situaciones es nuestro Dios. Y eso tenemos que recordarlo cada vez que vayamos a hacer una actividad. Cada vez que vayamos a hacer una actividad, cualquiera que sea, muy simple que sea, no podemos perder de vista quién es el verdadero dueño y control de toda la situación. Y pues eso nos lleva a una pregunta, y bueno, hermano, ¿cómo hacemos con esa necesidad de dominio propio que tenemos? ¿Sí? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, y es el dominio propio como aspecto del fruto del Espíritu. ¿Sí? Mis hermanos, debemos tener algo claro con el pecado, que con el pecado se llegó a la depravación que dejó un daño profundo en la naturaleza del hombre. El apóstol Pablo nos recuerda la profundidad de este daño cuando nos menciona en Efesios el estado en que quedamos. Efesios 4:17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Imagínense, hermano. Y nos recuerda a nosotros los cristianos que estuvimos en esto, cuando en el mismo Efesios 2 nos recuerda. Un segundo. Denme un segundo que no sé qué le pasa. Discúlpenme un segundo. Y nos recuerda a nosotros los cristianos que estuvimos en este estado cuando en Efesios 2, del 1 al 3 nos recuerda: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Esta, mis hermanos, es una descripción de la naturaleza del hombre que está sin el precioso regalo del Espíritu Santo de Dios. Y ahora, como cristianos, junto con ese regalo, ¿sí?, que Cristo nos ha dado, y el Espíritu Santo, vienen añadidos, mis hermanos, los atributos del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, si antes teníamos incapacidad, el Espíritu Santo nos capacita para poder hacer todo aquello que conviene, ya que somos una rama de la vid verdadera. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos recuerda eso en Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo aquí nos recuerda esto, ¿sí? Teniendo esto en contexto, podemos ver la necesidad incesante, mis hermanos, de ejercitar estos aspectos o atributos del fruto del Espíritu Santo. Nada se exhorta más, mis hermanos, con mayor énfasis en las Escrituras que andar como corresponde a los llamados al reino y a la gloria de Cristo. Hoy por humildad, mis hermanos, entiéndase por humildad lo que se opone al orgullo, ¿sí? Y por dominio propio, la excelente disposición del alma que hace que los hombres no estén prontos a provocar o que no se sientan fácilmente provocados u ofendidos, ¿sí? Encontramos mucho en nosotros mismos, por lo cual apenas podríamos perdonarnos, mis hermanos. Por tanto, no debe sorprendernos si hallamos en el prójimo lo que creemos difícil de perdonar, ¿sí? El recordar la santidad de Dios le permitió a José poder huir. Olvidar la santidad de Dios llevó a David a provocar ira y un sinnúmero de pecados uno tras otro con la idea de que podía controlar la situación. No erremos en el blanco, mis hermanos. Somos llamados a buscar la santidad, a vivir para la gloria de Dios, porque entendemos que, como nos recuerda el Catecismo de Heidelberg, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Es impresionante, mis hermanos, cómo en la medida que vamos tratando los aspectos del fruto del Espíritu, vamos viendo la correlación entre ellos, ¿sí? Hay una relación particular, eslabonada, anclada entre ellos, es decir, es casi que inseparable, incluso entre el dominio propio y lo que es la mansedumbre. Tan amarrados que desligarlo y empezar a hablar de ellos por independientes casi que imposible, pues. Cuando empezamos a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en el Sermón del Monte, en la Bienaventuranza, se nos da una descripción de la santificación. Se nos da una descripción del comportamiento de una persona guiada por el Espíritu Santo. De esa persona que acepta y acata las recomendaciones que el Espíritu y las Escrituras les dicen. ¿Por qué les hablo del tema del eslabonamiento entre lo manso y lo del dominio propio? Porque nuestro Señor Jesucristo trata ese tema específico cuando nos habla en la bienaventuranza, en el capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Entonces, un comportamiento manso te ayuda a desarrollar ese aspecto del dominio propio, de la templanza a la hora de una situación o una actividad. Y nosotros nos olvidamos fácilmente de todos estos aspectos, como lo hemos venido mencionando. Creemos tener el control de las situaciones, creemos tener el control de en las actividades que realizamos diario queremos tener el control de todo. Y cuando algo se sale de ese engranaje que supuestamente tenemos, ya se pierde todo, ¿sí? Entonces, tendemos a actuarnos de una manera mansa, ¿sí? Cuando perdemos la templanza y cuando perdemos esa capacidad de recordar lo que las Escrituras nos dicen para poder sostenernos en ella, no somos mansos. Nuestro comportamiento rara vez es manso. Rara vez tenemos mansedumbre. Entonces mire cómo el desencadenar, o el obviar una termina casi que obviando las demás. Entonces hay que ser muy diligentes, mis hermanos, en ese tema de prestar atención
más a ese comportamiento nuestro y cómo lo llevamos a someterlo a este comportamiento que nos muestra las Escrituras basado en los frutos del Espíritu Santo. Cuando hablábamos en la prédica anterior, como Pablo en su epístola a los Gálatas nos aclara, que es fruto del Espíritu Santo, ¿sí? O sea que todos estos aspectos de lo que se nos habla en Gálatas 5 son propios del Espíritu Santo, ¿sí? Evidentemente no es algo que se produce en nuestra propia naturaleza, es de manera intencional que el apóstol usa la palabra fruto del Espíritu Santo y es para validar que este aspecto del fruto del Espíritu, como todos los demás, son producto de un agente externo y no resultado de nuestro corazón. Todas estas cosas que hoy podemos percibir, practicar y gozar son obras del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que se ha traído a Cristo. Sabemos de primera mano, mis hermanos, que el hombre caído no viene a la palabra de Dios porque tiene interés en las cosas de Dios. Estamos convencidos de que el Espíritu Santo tiene que cambiar el corazón de una persona antes que diga sí a nuestro Señor Jesucristo. No caigamos en ingenuidad, mis hermanos. No debemos malinterpretar el concepto de dominio propio con aquella capacidad que podríamos tener de controlar una situación en la que nos vemos envueltos y ser lo suficientemente inteligentes y audaces para salir bien librados de dicha situación. Cuando un cristiano tiene el Espíritu de Dios, entiende quién realmente tiene el control. Entiende su condición de pobreza espiritual al ver la verdadera naturaleza y llora a causa de su pecado. Y entonces es manso, porque ahora entiende que su actual condición debe estar sujeta a quien realmente es bueno. Abandona el orgullo intelectual y se abandona a Cristo. Y dice, como dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué hacer entonces? Puede saltarnos una pregunta, mis hermanos. ¿Qué hacer entonces si aún nosotros no vemos? ¿Qué hacer entonces si aún nosotros no vemos esta característica en nuestras vidas? Si todavía peleamos por defendernos e imponernos, si aún preferimos quedar bien con todos y no mostrar desacuerdo con nuestras propias convicciones bíblicas. Debemos contemplar al Señor, mis hermanos. Meditar en lo que se nos ha dicho. Y humillados ante su presencia y avergonzados de nuestra imperfección y pecado, implorar su gracia. Rogar que su Espíritu quiera obrar en cada uno de nosotros, a tal punto que nos llene y guíe por completo, de modo que haya una evidencia que realmente somos hijos de Dios, que han aprendido de su Maestro, que es manso y humilde de corazón, que por su gracia son aquellos que un día recibirán la tierra por heredad, como nos recuerda Mateo 5:5. El dominio propio, como aspecto del Espíritu Santo, nos indica la necesidad que tenemos de Cristo. Nos muestra el camino a la necesidad de obedecer la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo para combatir las acechanzas del enemigo. Las Escrituras nos recuerdan que cuando Cristo nos saca del lugar de enemistad en el cual estábamos con Dios, como recordábamos cuando hablábamos de la paz, a través de su obra redentora nos da un alivio en este peregrinar. Si no, recordemos lo que nos dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. También nos ayuda en la angustia, ya que cuando entendemos nuestra debilidad podemos recordar la ayuda permanente del Espíritu Santo, cuando en la carta a los Romanos nos dice, en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En fin, mis hermanos, tenemos una necesidad inherente del actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos insta a obedecer las Escrituras y nuestro comportamiento debe ser en función de esto. Si no, miren, mis hermanos, lo que se nos recuerda en Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta de sus obras una sabia mansedumbre. El ignorar, mis hermanos, la dependencia de la Escritura y del sometimiento a la necesidad de Cristo y el redarguir del Espíritu Santo abre una puerta que desencadena
una horda de pecado, mis hermanos, que conlleva un sufrimiento, porque como cristianos nos duele pecar, nos duele ofender a Dios. Y entonces, ¿cómo hacemos, mis hermanos? Y la pregunta, mis hermanos, de cómo hacemos es necesaria. ¿Qué debo hacer? ¿Nos hemos detenido, mis hermanos, alguna vez a preguntar qué pensamientos predominan en mi día a día? ¿Cómo puedo dominar estos pensamientos? Porque de ahí empieza la cosa. En 2 Corintios 10 se nos recuerda parte de esto, mis hermanos. Lleva cautivo todo mal pensamiento. Es inevitable tener malos pensamientos. Mis hermanos, mi hermano lo recordaba ahora que estábamos hablando del decálogo. ¿Sí? Es inevitable tener malos pensamientos. Es por eso por lo que debemos ser intencionales, mis hermanos, estar conscientes de lo que pensamos. Si me descubro pensando algo que desobedece a Dios, es necesario que lo lleve a la cautividad. ¿Y cómo lo llevo a la cautividad? Pensando en lo que la Escritura me ha dicho. Si tengo un mal pensamiento, que es posible que lo tenga y casi que inevitable que pase, ¿cómo lo puedo llevar cautivo? A través de las Escrituras, recordando lo que Cristo nos ha dicho. Como hizo José. José no es invencible, no era invencible. ¿A quién recordó? Recordó a su Dios y no ofenderlo. Medita y deleítate en la palabra de día y de noche. El Salmo 1, en su versículo 2, nos recuerda esto. Necesitamos no solo leer la Biblia, mis hermanos, también deleitarnos y meditar en ella, no dejando espacio a los malos pensamientos. Guarda tus pensamientos, nos recuerda Proverbios 4:13. Lo que abunda en nuestro corazón, abunda también en nuestros pensamientos. ¿Qué debo hacer? Aumentar mi vida de oración y lectura de la palabra. Pues lo que más alimentamos es lo que más abundará en nuestro corazón. No existe una fórmula mágica humana, mis hermanos, para dominar los pensamientos. Lo que sí nos toca hacer es vivir conforme al Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne como nos recomienda la Biblia. En conclusión, mis hermanos, como creyentes escucharás el timbre del pecado, pero no tienes que entrar, como se nos advierte en 2 Timoteo 1:14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en vosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Maestro del dominio propio, hizo un trabajo grande otorgándonos hoy el Espíritu Santo, quien nos guía, nos enseña, nos dice qué hacer. En 2 Timoteo se nos recuerda esto. En 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hermanos, debemos contemplar a Cristo en cada momento de nuestras vidas. Estar atentos como las vírgenes sensatas con aceite de reserva a la espera de su esposo. Rogar al Señor que su Espíritu Santo obre de tal manera en nuestras vidas que abandonemos nuestro secularismo y ajustemos nuestro peregrinar a una cosmovisión cristiana. Implorar su gracia y humillados ante su presencia y avergonzados de nuestra imperfección y pecado, llene y guíe nuestra vida por completo, a tal punto que haya evidencia que realmente somos hijos de Dios, que hemos aprendido de nuestro Maestro, que es realmente manso y humilde, y que por su misericordia y gracia somos aquellos que recibirán la tierra por heredad, mis hermanos. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Padre Santo, por este tiempo, por darnos a entender que tenemos una necesidad permanente de ti. Tenemos una necesidad permanente de tu Espíritu Santo, que hoy por tu gracia y misericordia y por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo hoy tenemos. Permite, Padre Santo, que si bien te parece que en cada una de las cosas que hagamos podamos recordar tu palabra, podamos pensar en ti antes de hacer cualquier cosa. Pensando en ti en las actividades del hogar, pensando en ti en las actividades del trabajo, pensando en ti en las actividades o las cosas que hacemos en la calle. Sabemos, Padre Santo, que no es fácil, pero a ti rogamos, por eso rogamos a ti. Por eso rogamos a tu Espíritu Santo que nos capacite, nos instruya, nos recuerde siempre que necesitamos
siempre de tu palabra. Necesitamos recordarla de manera permanente. Por eso, Padre Santo, te pedimos hoy como parte de tu pueblo, que seas tú, Padre Santo, pues en todo momento dándonos esa capacidad de poder recordar todas estas cosas a las cuales estamos llamados. De recordar que tu Espíritu Santo está siempre con nosotros y que hay cosas a las cuales debemos rendir cuentas, Padre Santo, con respecto a nuestro comportamiento, que debe estar sujeto a lo que Él nos dice que debemos hacer. Estamos conscientes de eso, Padre amado. Estamos conscientes de que tenemos tu Escritura. Estamos conscientes que debemos orar. Estamos conscientes que debemos estar atentos. Por eso te pedimos, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo inquietándonos, sea tu Espíritu Santo guardándonos de hacer cosas diferentes a lo que tú dices tu palabra. Que siempre recordemos de ella en todo y cada uno de las actividades, en cada momento de nuestra vida, y que nuestra cosmovisión sea en función de esto, Padre amado. Por eso hoy te damos muchas gracias primeramente por recordarnos esto, y te damos gracias por permitirnos hacer parte de todo esto que hoy es tu pueblo, Padre amado. Permite que podamos dar ejemplo de esta ciudadanía a la cual hoy nos has llamado, y que como parte de tu pueblo podamos darte la gloria y la honra en cada cosa que hagamos, Padre amado. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.